Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de los brawlers que ya no sirven. Estos brawlers que fueron brutalmente nerfeados o les quitaron alguna característica que los hacía especial, que tal vez eran lo más chido, lo más chingón y ahora ya son algo que casi nadie lo juega. Un ejemplo muy claro de esto sería Surge. Como sabemos, Surge pasó de ser un brawler molesto, uno super roto, ahora que si no tiene el gadget no sirve para nada. Y es que lo atractivo de Surge, como sabemos, era esto de que su disparo se dividía, que subía de niveles y todo esto, pero poco a poco lo fueron nerfeando, que ya ni el disparo se abre y los niveles se reinician cada que te mueres. Pero ahora, como te digo, si no tienes el gadget de Surge prácticamente no sirve, porque o sea, son los main gadget. Estos solamente utilizan a Surge por el gadget, si no yo no lo utilizaría para nada, solamente sirve para escapar, tal vez para acercarte un poco al rival, pero que si no sabes usar el gadget, amigo, piérdete con Surge, pierde. Ya se la saben, antes de comenzar con el video, dejar un buen like, suscribirse al canal y sin nada más que decir, comenzamos con este video. Vamos a comenzar con este brawler que es el claro ejemplo de lo que vamos a ver y el cual también fue nerfeado, que le quitaron lo que era su chiste, lo cual lo hacía un poco interesante. Estamos hablando de este brawler Stu. Espera, no vengas con tus chistes estúpido, porque aquí no quedan. Y es que en sí Stu es un brawler con características muy únicas, muy especiales, ya que como sabemos con un solo disparo carga la ulti, solamente le falta que le nerfeen eso. Y es que ni siquiera con un solo disparo, con un solo cohete que le dé al rival lo carga. Pero en sí, ¿por qué esto ya no sirve? Y sí, sabemos que la ulti, como les he dicho, se carga muy rápido con tan solo un cohete, pero amigo, esto es lo que le perdió el chiste, ya que la ulti hace que Stu se desplace y sí nos sirve un poco como para poder escapar de alguna situación, de algún brawler que nos venga persiguiendo, ya que solamente le disparamos, usamos la ulti y ¡pam!, corremos de él, le llevamos una ventaja al huir. Quisiera comparar este cambio, este nerfeo, como lo fue con el gadget de Colt, que como sabemos su bala, esta dorada, pues solamente ya sirve para destruir muros. Este gadget ya no sirve más que para nada, antes destruía rivales, ahora solamente destruye muros. Y es que la ulti de Stu, que cuando él la usaba lo que hacía era que empujaba a los rivales, hasta podía cancelar algunas ultis de algunos brawlers, y esto es lo que le hacía algo especial, ya que se podía cargar un Frank así solamente con pura ulti, como si fuera un Mortis, pero en vez del Mortis pues esto le empujaba. Aparte, si tú pasabas por ahí te quitabas a rivales del camino, podías ayudar también a tus amigos en un 3 contra 3, que esto era muy bueno. Pero ahora con el nerfeo solamente sirve para poder escapar de algunas situaciones, para poder huir, solamente para desplazarte, y si es que tienes la habilidad estelar ahora pues los puedes quemar, ¿no? Pero si no la tienes, pues amigo, solamente puedes desplazarte y nada más. Y ya si tienes lo que sería la habilidad esta de dejar un rastro de fuego por donde pasas, pues igual le puede servir un poquito más, puede hacer un poquito de daño, pero nada más y no sale de ahí. Así que dime en los comentarios qué piensas sobre el nerfeo de Stu. Vamos con el siguiente, que este sería el gadget de Vi. Y es que sí, el gadget sí fue nerfeado, pero de un nerfeo de estos tochos. Recordemos que lo que hacía este gadget, y es que vea, lanzaba sus abejas y estas abejas daban como que vueltas en círculos. Lo que pasaba es que podía pegarle a rivales las veces que fueran, o sea, le podía pegar 1, 2, 3 veces a todos. Y aparte vea con su básico, que si pegan a veces su siguiente básico es un super disparo, amigo. Esto le quedaba muy bien, se podía fulminar a cualquier brawler de cerca. Y es que sí, Vi es un brawler muy roto, la verdad. Aparte el gadget, como que antes duraba un poquito más, daba más vueltas. Ahora este gadget solamente le puede pegar una vez a los rivales. Aparte ya dura muy poco tiempo, da muy pocas vueltas. Y sí, igual te puedes cargar al rival, pero ya no tanto como antes, porque antes le pegaba sí o sí a todos los brawlers que estuvieran en ese rango, no que ahora si lo pegas a uno o lo estrellas contra algo, no amigo, no va a servir. Y es que no sé si agregar esto porque no va con el video, pero lo voy a agregar para que se dieran cuenta de lo que iba a servir. Y es que cuando Bea fue mostrada en la Brawl Tal, podíamos ver en la Brawl Tal cuando enseñaron su básico que esas abejas que avienta atravesaban paredes. O sea, amigo, imagínate que eso hubiera salido ya en el juego, amigo. Bea estaría rotísima, rota, y obviamente ya lo hubiera nerfeado. Pero sí, este gadget simplemente perdió el chiste, ya se puede estrellar con cualquier cosa, no le da a los demás, pero bueno, yo igual me lo llevo porque para distraer está bueno. Vamos con la siguiente, que sería Bell. ¿Por qué a todos los brawlers cromáticos los nerfean y les quitan su chispa? Pues en un momento te voy a decir por qué. Y es que a Bill primero le nerfearon lo que será la distancia de su básico, porque sí, la distancia de su básico era enorme. Eso fue lo primero que le nerfearon, ¿vale? Pero lo que le han nerfeado, que prácticamente hace como que bueno, perdió un poquito el chiste, fue su ulti. Y es que aunque no lo creas, pues esta ulti sí hacía mucho. Recordemos que su ulti lo que hacía era pasar una bola como que de electricidad de brawler a brawler hasta que uno muriera, o simplemente
simplemente que se separaran y esa bola pues no llegara al otro. Eso era bueno, ya que los rivales tenían que separarse para que no les llegara esa bola de electricidad y no hacer alguna guarra. A ver, perdón, dije que era la ulti, pero no, es su básico. Pues ahora lo que hace esta bola de electricidad, y es que ya no pasa hasta que uno se muera, sino lo que pasa es que solamente dará 3 ataques. O sea que esta bola solamente puede impactar 3 veces, no más. Ya no causa tanto como que moleste al rival porque dice, ah, solamente son 3, ahorita se va y no podemos separarnos. Antes hacía que se separaran, ahora como que ya da igual, pero sí, la verdad es que este básico era muy bueno. Vamos con el siguiente, que este ya puede ser un poco viejo, pero estamos hablando de Gale. Y es que Gale también ha sido nerfeado quitando algunas características como lo de su propulsor, bueno, el trampolín en sí. Y es que primero fue nerfeado con su básico, ya que su básico antes era más ancho. Como podíamos ver, antes las bolas eran más grandes, tenía las bolas más grandes y ahora las tiene más chiquitas. Así es, reducieron como que esta anchura, así que de unas pues su básico fue nerfeado, pero después nerfearon lo que sería su gadget. Así es, su gadget, que consiste de poner un trampolín. Y es que si recordamos, antes hasta su trampolín era de otro color. Era tan épico su trampolín que miren, antes podía hacer la guarra en asedio. Lo que pasaba es que al iniciar una partida en asedio, tú ponías el trampolín y todos tus compañeros iban a él, los lanzaba a la mitad del mapa y de la mitad del mapa ponían otro trampolín para ir a la base del equipo rival, y lo que hacían era llevarse algunos tanques con Gale y así podían destruir la caja mucho más rápido, amigos. Es que era una locura esto, pero por esto mismo nerfearon el trampolín, amigo, nerfearon un trampolín. Y es que era un trampolín normal como los que están en el juego, pero bueno, esto fue un nerfeo, tal vez algo justo. Ahora solamente sirve como para trolear a los compañeros. Y sí, Edgar aún no está en este top porque todavía está un poquito roto, todavía falta que lo nerfeen algo, que le quiten alguna característica para que ya pueda entrar en este top, pero te aseguro que no tardará tanto, así que Edgar, aquí te espero. Vamos con la siguiente, que esta sería Shelly. Estamos hablando de su habilidad, la cual te regeneraba todo. Así es, esa habilidad la cual te regenera ahora poquita vida, pues antes te regeneraba todo y era una bestia. Y es que, amigos, sea su ulti, su últimas, esta cosa era de locos. No querías enfrentarte 1-1 contra ella, ya que prácticamente te gastabas todos tus básicos en ella y aparte regeneraba la vida y te metía su ulti en lo que ella recargaba. No, amigo, era una cosa de locos que aún me recuerdo. Igual tardaba tiempo en cargarle esto, pero amigo, era una locura. Lo bueno es que ahorita ya está nerfeada, le cura poca vida, pero aún así le da esperanzas a Shelly. Quiero ver qué brawler será el próximo Surge, amigo. Y pues vale, gente, ya hemos llegado al final de este video. Dime tú en los comentarios qué opinas sobre estos nerfeos, Supercell qué debería ser, y como te dije, sacan los brawlers muy rotos para que la gente los compre y después los nerfea. Así que pues vale, gente, muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Tomen agua y los TQM, chao chao.